Es un gusto darles la bienvenida a una nueva entrevista del Foro Académico del Observatorio América Latina Asia Pacífico. En este caso recibiendo a Carlos Moneta, que es un reconocido especialista en Asia Pacífico. Voy a leer brevemente el currículum de Carlos. El doctor Moneta cursó estudios de licenciatura, maestrías y doctorados vinculados con las relaciones internacionales en Asia Pacífico. Ha sido investigador y profesor de Naciones Unidas y de universidades y centros de investigación de América Latina, de Estados Unidos, de España, de Francia y de China. Dirige la especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India de la Universidad 3 de Febrero de Argentina, UNTREF, y ha participado de más de 70 libros publicados en diferentes países. Carlos Moneta visita a Uruguay para presentar el último libro de la universidad en el marco de la jornada de publicaciones organizada por el Observatorio América Latina Asia Pacífico. El libro, que aquí lo tienen, es Escenarios de Integración del Sudeste Asiático, América del Sur, hacia la construcción de vínculos estratégicos. Así que, Carlos, es un placer recibirte en nuestras oficinas. Muchas gracias, Ignacio. Como siempre, encantado de poder venir a la LAI. No, un placer recibirte. Carlos, quisiera iniciar la entrevista con que nos cuentes un poquito sobre el origen del libro, cómo surge la idea y por qué en particular la SEAM. Porque si bien es un proceso de integración que se ha perfeccionado mucho en los últimos tiempos, y el libro lo refleja bien, ¿por qué será importante estudiar la SEAM desde la óptica de América Latina? Bueno, voy por partes. Desde el punto de vista de la idea, nosotros tenemos como proyecto de largo plazo ir cubriendo diferentes subregiones o países de la región. Si tú recordarás, tenemos ya varios libros publicados, algunos han tomado inclusive el sudeste, aunque no fuimos nosotros los editores, el caso de Bagoni, ¿verdad? El primer libro de sudeste asiático se sacó hace ya casi 10 años, una cosa así. Pero hemos cubierto China, hemos cubierto el tema en anteúltimo de las empresas asiáticas, le dimos un enfoque temático y tenía por supuesto su centro en las nuevas grandes empresas chinas, pero no solamente circunscripto a ellas. Y ahora queríamos tocar el sudeste y luego tocaremos India, que es el próximo que tenemos en mente, y uno nuevo de China, pero más de carácter bilateral, Argentina-China. Pero vuelvo al porqué, que es lo fundamental de en este momento publicar el sudeste. Nosotros hemos estado siguiendo el proceso del sudeste en las últimas décadas y lo que se observa claramente en el sudeste es cómo la centralidad del sudeste en el proceso de integración intraasiático, sobre todo si lo consideramos desde el punto de vista de los procesos de integración intraindustrial, ¿verdad? Al revés que América Latina, que en una etapa, la famosa etapa del ALCA, Estados Unidos era el centro y todo el resto era en los rayos, ¿verdad? La figura es al revés. A partir del 2001, con la propuesta china de hacer un TLC, un Tratado de Libre Comercio con el sudeste, que lleva necesariamente que Japón haga lo mismo, Corea, India, etc. ASEAN se convierte en el núcleo y los rayos son con otros grandes países o países medianos, pero mucho más importantes que ella considera individualmente en cada una de sus unidades estatales. Y esta sería desde el punto de vista económico, comercial, pero tiene otras dimensiones que creemos que no se han observado cuidadosamente en América Latina, que en este momento me parecen absolutamente, por lo menos en lo personal, me parecen absolutamente relevantes. Es el proceso de organización que significa la creación en el 1967, de la Organización de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Hay que recordar el momento era terrible. Yo creo que ahí se aplica muy bien lo que decía, hay un viejo dicho africano del Kalahari, dice, nosotros somos la hierba donde pastan los elefantes. Era el momento de la Guerra Fría, tenían no solo una China con proceso del nivel del que estaba llevando Mao Zedong, después estaba ya una puja con la Unión Soviética y Estados Unidos, estaban en el proceso de los primeros pasos de su creación como Estados-nación, había movimientos guerrilleros de los colores, tipos, en formas que quisieran, porque muchos habían actuado contra Japón en la Segunda Guerra, luego por la independencia, países multiétnicos en general, con tradiciones
culturales y religiosas muy distintas. Es decir, formar Estados-naciones y luego un ejercicio consensuado y concertado gradualmente de defender esa área con identidad propia, dotarla de una identidad propia frente a los enormes actores de contraparte que tenía permanentemente en derredor y que además pujaban también por atraerlos en un momento de la Guerra Fría, en un sentido o el otro, etc. Entonces, ASEAN desde el vamos tiene una impronta de tipo política, de construcción de identidad regional frente a actores muy poderosos que no tiene nada que ver con lo económico, en el sentido de que esto es un factor per se de propio valor, que yo creo que América Latina, que ha tenido situaciones con otros actores, pero ha tenido y tiene todavía hoy pujas del mismo tipo, tendría que llevar al foco de su atención. Creo que, y en el libro destacamos esto, que no solo se trata del proceso de integración económico-comercial y las posibilidades de vinculación con ellos, y a través de ellos con el resto de Asia, sino, y ahora tomo la última parte rápidamente, lo que están haciendo en esta década, en la década pasada, cuando están no solo reafirmándose económicamente, sino que han logrado, por ejemplo, y esto no es menor, han logrado articular a la región bajo un criterio de democracias nacientes pero consolidadas. Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron muy en contra de que fueran parte de ASEAN, Laos, Myanmar y Camboya, con los terribles récords que tenían negativos por diferentes razones que todos conocemos, de los 60, 70 y adelante. Ellos aguantaron esta fuerza y dijeron, tenemos que terminar todos juntos, y poco a poco lo fueron trayendo al redil. Entonces, acá hay muchas dimensiones, y me limito acá porque podría seguir conversando sobre el tema. Hay muchas dimensiones muy ricas para América Latina y de cómo articularse, cómo salir al frente, cómo generar posiciones concertadas frente a actores importantes externos. Y esta es una lección que me parece que América Latina todavía tiene largo plazo para... Todo un desafío. Y un desafío, ¿no? Para aprender. Sí, en realidad me respondiste parte de la segunda pregunta, que tenía que ver con qué características de la ASEAN podían ser un modelo, en definitiva, para América Latina. Particularmente, tiene que ver con esto, ¿no? Particularmente tiene que ver con eso. Yo creo que es absolutamente contemporáneo investigar, conocer el proceso de articulación que ha hecho, por ejemplo, lo diplomático, que ha hecho ASEAN. ASEAN hoy es un centro de acción diplomática reconocido en el mundo, porque como todos los países pequeños, se salvaron. ¿Qué hace un país pequeño frente a los grandes? De acuerdo al derecho internacional, ¿no es cierto? Y a la diplomacia, no tiene otro instrumento de fuerza. Y es con eso que ellos lograron una ingeniería diplomática fascinante. Todos los grupos que ellos organizaron para tener simultáneamente a países que estaban totalmente contrapuestos, como Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, en ese momento, y decían, bueno, acá tenemos el grupo de amigos de tal, lo ponían en la Unión Soviética. Y a Estados Unidos lo ponían en otro. Y a los europeos, y así fueron armando diferentes categorías y estructuras, y todas muy complejas, y las fueron manejando todas. El asunto es que mantuvieron, fueron consolidándose, y es así como fueron ganando un papel núcleo, digamos, en lo que va a venir después de la Guerra Fría, cuando se consolidan los procesos en Asia y comienzan a aparecer los tratados de libre comercio y demás, y es el caso de estos países que son pequeños en sí, en su mayoría, como un lugar que los grandes aceptan para que sean la sede, para que sean los promotores, para que sean los facilitadores de los procesos de integración. Entonces, es muy interesante este aspecto. Y con respecto a América Latina, cómo se ha logrado, con una variedad de posiciones y de intereses dentro de la región, engarzarse en un proceso en común, concertarse y, digamos, como decimos en criollo, tirar todos para el mismo lado, empujar para el mismo lado, frente a procesos muy complejos como los que se están viviendo hoy en este cambio internacional.
Carlos, quiero compartir contigo una percepción y también con nuestra audiencia vinculada a una idea que tengo de diferentes países que he conocido de la ASEAN, ¿no? A ver si coincidís. Me ha llamado poderosamente la atención el pragmatismo a la hora de integrarse de los diferentes miembros de la ASEAN, porque en realidad las diferencias entre los miembros en términos culturales, religiosos, migratorias, históricas, es enorme. Sin embargo, han tomado la decisión de integrarse más allá de esas diferencias. ¿Coincidís con esta percepción? Absolutamente. ¿Explica algo de lo que decís de la identidad? Absolutamente. Esa es una decisión que se ha logrado con enorme esfuerzo, con muchísimos desafíos y zigzags y idas y venidas, ha llevado décadas, sobre todo la incorporación de estos 3 últimos países que te digo, que es un proceso absolutamente contemporáneo de estos años, pero eso le ha dado lo que dicen los americanos, el resilience, ¿no es cierto? La resistencia, la capacidad de, pese a mucha adversidad, y aun cuando tengan que torcer provisoriamente el rumbo, volver al rumbo inicial y seguir avanzando. Esto es lo que han logrado. Y esto me lleva, no sé si es alguna de tus preguntas, a la etapa que está comenzando este año, el 2015, con la asociación, el mercado común de la ASEAN, ¿no es cierto? Yo estoy leyendo todos los documentos, justamente antes de venir para refrescar. El blueprint, que llaman ellos, el proyecto inicial, está planificado hasta los últimos detalles y cómo lo han ido cumpliendo. Es muy buen En este momento tienen 299, tienen el estado de diferentes temas de objetivos a lograr para el 2015. Bueno, 299 sobre 300 ya lo han logrado, prácticamente el 90 y pico % de cumplimiento. Para nosotros son números abismales porque nosotros nos ponemos unos grandes objetivos y después la verdad que estamos lejos de alcanzarlos muchas veces. Bueno, ellos con una constancia impresionante han logrado objetivos que son relevantes. No sé si quieres que comente 2 o 3 a ellos o los dejo. Sí, no, en realidad sí, porque te quería preguntar sobre eso, si las metas que se ha impuesto el ASEAN en términos de sus instrumentos, si realmente visualizan que estamos frente, si es esperable que continúen esas profundizaciones y si estamos frente a un proceso de características similares a la Unión Europea. O sea, ¿qué esperamos para el futuro? No es un proceso de las características de la Unión Europea en términos, bueno, tendríamos que hablar de la estructura, morfología de la Unión Europea, pero es un proceso que tiene un enorme relieve para América Latina y el resto de los países, puede ser para África, como modelo, justamente en este sentido. Fíjate, yo te voy a hablar nada más que 2 o 3 de los grandes logros que han conseguido. Ellos se proponen para después del 2015 nada más y nada menos que lo siguiente. Esto tomado literalmente de los documentos, los objetivos fundamentales. Dice, queremos ser una única región para la inversión. Y lograron un régimen, no lo terminaron todavía, pero han avanzado enormemente en algo que para América Latina es una fantasía de ciencia ficción. Un régimen común de inversión para toda la región. Entonces, dice, esto va a ser un atractor enorme para inversión extranjera directa. ¿Sobre qué base? Y esto, fíjate, si te quieres, la cuota de orgullo, de ambición, que tiene bajo su superficie. Literalmente, los documentos fundacionales dicen, queremos ser la primera región industrial del mundo articulada. Bueno, se proponen un objetivo muy alto, pero están logrando todas las bases. Entonces, tenemos un régimen de inversión común prácticamente ya conquistado. Han logrado una cantidad de concertación, de facilitación de negocios intra, en todo lo que se te pueda ocurrir, en todas las dimensiones. Han armado algo que me parece sensacional para América Latina. Ellos eligieron, ¿qué hicieron? Tienen países de cierto desarrollo industrial, Singapur, la línea de Tailandia, etc. Pero después tienes estos ricos en recursos naturales como Indonesia o Vietnam y otros muy ricos en recursos naturales, pero con poco desarrollo, Laos, Myanmar, Camboya, etc. Entonces, ¿cómo articularon esto? Armaron un paquete de 9 sectores estratégicos, en los cuales combinaron los del sector de alta industria, tecnología de información y comunicación, maquinaria de oficina, claro, los que están todos insertados en las cadenas de valor de mayor nivel, digamos, con el resto de Asia y con China.
Y después buscaron un mix para países que tienen un poquito de esto, pero también tienen recursos naturales, y para los otros que tienen recursos naturales. Entonces tienes de madera, caucho, pescado, es decir, producciones primarias, digamos, a producciones de alto nivel. Y el ejercicio de integración y de concertación se hizo sobre esos 9 sectores. O sea, todo el mundo trabaja en conjunto ahora en 9 sectores que se van a ampliar después, se sofistican. Bueno, esto ya es un logro. Piensa en América Latina, que estamos hablando de integración productiva. Bueno, ni hablar. Y lo último que me animo a decir, de mucho que se podría comentar, es lo que han logrado con los regímenes de preferencia para los países en desarrollo. Claro. Tanto el marco intra-ASEAN y fundamentalmente ahora por el RCEP, por el acuerdo, bueno, primero el ASEAN más uno, o sea, con China, con Japón, ¿no? Y ahora con el RCEP, que a través de China está articulando y tratando de arreglar lo que llaman el spaghetti ball, o sea, el problema de muchos múltiples acuerdos bilaterales, ¿no?, de comercio, en homogeneizarlos, que es el proyecto de la Regional Economic Comprehensive Partnership, Asociación Económica Integral. En ese proyecto, Laos, Myanmar y Camboya tienen el tratamiento de países de menor desarrollo. Tienen todo tipo, desde tiempos mayores, menores exigencias, plazos distintos, ayuda, políticas proactivas para su desarrollo, etcétera, 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 de un nivel que no tenemos nosotros en Mercosur. No me voy más lejos, no me voy más lejos. Entonces, y lo han hecho, lo están haciendo, no es un discurso. Acá hay cosas muy concretas. Esto es lo que me parece, quizás, yo no puedo medir bien, empezamos, o por lo menos yo personalmente, que fui el que se me ocurrió el proyecto, empezar con la dimensión más obvia, que era lo económico-comercial. Pero después tú descubres todo esto, y hoy para el debate latinoamericano y para que nos veamos en otro espejo me parece muy relevante. No, los nuevos sectores y también, de nuevo, ¿no? Pragmatismo. Pragmatismo y metas concretas y que metas se puedan alcanzar. Concretas con objetivos, con plazos, etcétera, etcétera. Mencionabas, Carlos, el Spaghetti Ball de Asia, ¿no? Realmente todo este tema del ASEAN Plus y de sus relaciones con las potencias asiáticas y todo lo que es el papel del RCEP, da la sensación de que puede ser también una posible amenaza de administración desde el punto de vista del ASEAN. ¿No es un desafío para el ASEAN manejar todas estas redes comerciales que se están generando? ¿Puede ser un riesgo o no? Puede serlo. En realidad ese riesgo siempre ha estado latente. Hay que recordar que hablamos de que la ASEAN se fundó en el 1967, pero nunca le dieron entidad internacional hasta hace 4 años atrás. Es decir, actuaban como sí, con todo el apoyo de los países, pero no tenían patente internacional. No eran una organización internacional con los derechos que a eso otorga. Recién se lo han dado ahora. Esto te muestra, primero, las dificultades internas que ha habido para hacer esto, pero también como ahora está en una etapa de mucho más afianzamiento, de mucho más confianza, pero los desafíos subsisten en todas las dimensiones. Hay desafíos de tipo geopolítico por los problemas del Mar del Sur de China, hay desafíos, hay nuevas políticas, esto lleva los problemas de las rutas, de la seguridad de las rutas en el Estrecho de Malaca, etc. Hay una nueva política indonesia de afirmación oceánica, un país que tiene 2.000 islas, realmente ya manejar eso es otro, es otro desafío extraordinario, que se contraponen con otras políticas locales. Y los TLCs que estás planteando me parecen, y este tema yo he estado dedicado hace 3 años, estoy trabajando en esto con enorme intensidad porque el tema me parece clave y además es fascinante, es este cruce de un espacio que avanza en integración intraasiático, que es el RCEP, sí, Asia para los asiáticos, digamos así, frente a una especie de espada de Damocles que lo atraviesa, que es Transpacífico, el proyecto del Trans-Pacific Partnership, la Asociación Transpacífica que impulsa a Estados Unidos, el TPP. En este sentido, acá hay países del sudeste que están en ambos acuerdos, ¿no es cierto? Filipinas, Vietnam y demás. Aparte de potencias como Japón, digamos, ¿no? Pero esto va a implicar desafíos de política nacional que va a tener también
yo creo, incidencia en el marco interno, cuando tengan que tomar posiciones frente a estos dos grandes mega acuerdos. Pero ahí están los 30 años de experiencia diplomática y yo creo que eso va a ayudar enormemente. Pero confirmo contigo esta complejidad y además han tenido la prueba que me parece que también apoya, y termino mi argumentación en ese sentido, es cómo en estos últimos, los objetivos de la comunidad del 2015 los plantearon hace unos 15 años más o menos. Entonces han estado 15 años planificando y avanzando. Ahí hay un valor de conocimiento, de experiencia, de articulación y de negociación muy grande. Y espero que eso ayude al futuro. Carlos, por último, hay expertos de la región que ven con preocupación la concentración de América Latina con China en términos comerciales. Eso se llama la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Y también hay otros expertos, incluso algunos de los que participan en el libro, que también visualizan en la ASEAN un diferencial en la posibilidad de poder colocar para América Latina, no solo diversificar más sus mercados, sino también colocar productos con mayor valor agregado, mayor proceso. ¿Cómo ves las oportunidades de América Latina en la ASEAN, con la ASEAN en este sentido, ¿no? Bueno, personalmente estoy en el segundo grupo claramente. Ese ha sido uno de los motores que me impulsó a organizar este libro, a promover este libro y después, por suerte, conseguir el apoyo de los tan calificados expertos que han trabajado para el libro. Pero mi propósito principal, lo confieso, era justamente que yo veía una ventana de oportunidad muy interesante para América Latina. Una ventana que se va cerrando rápidamente, justamente ahora más con la comunidad económica del 2000, que va a comenzar este año. Pero lo que yo veía es el enfoque de base es sencillo. Si tú ves el alto grado de integración interindustrial de la denominada fábrica Asia o fábrica China, donde ellos tienen una posición absolutamente injertada con China, pero también son competidores en ciertos aspectos, en TICs y demás. Esto les ha permitido crecer como han crecido, para lo cual otra señal para América Latina, en un segundo, fue que en una primera etapa la situación era terrible, porque estaban compitiendo con una China que les producía, está barato, dame dos, como decimos en ¿no? Todo por un peso, ¿no es cierto? Con lo cual ellos se veían perjudicados e hicieron un enorme sacrificio para alcanzar cierto nivel y decir, vamos a ubicarnos en un nivel intermedio de bienes que necesita China para su producción. Y ahí empezó el boom de crecimiento, pero fue un sacrificio tipo Churchill, sangre, sudor y lágrimas, primer punto. Y lo lograron. Ahora bien, en esta segunda etapa va a haber serios problemas para ellos, pero con respecto a nosotros y para nosotros, en términos de que en la medida que ellos están avanzando en valor agregado, nuestras posibilidades de vincularnos van a ser menores. Por eso la estrategia que en mi artículo propongo es trabajar sobre Laos, Myanmar y Camboya, porque tienen regímenes preferenciales, una serie de facilidades de acceso, no hay asimetrías tan altas como las si queremos trabajar con Singapur, por ejemplo, ¿verdad? Financieramente o en sectores tecnológicos avanzados. En fin, veo una serie de ventajas y podés entrar y resguardarte cuando se cierran las ventanas. Pero también, y quiero destacar esto último, porque este ejercicio de la comunidad tiene un cuarto, que no he nombrado, un cuarto objetivo, que es que no a caer en la atracción del famoso dicho mexicano, que decían, pobre México, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Porque esta especie de vacío, agujero negro cósmico que te atrae con enorme fuerza, que ha sido China, es muy importante, pero también quiere mantener su identidad y abrir, y esto está dicho en los documentos, termino con esto, relaciones con el resto del mundo. Porque la realidad estaba concentrado prácticamente en la región y después en Estados Unidos y en la Unión Europea. Claro. El resto del mundo era absolutamente residual. Bueno, ahí creo también que hay una posibilidad, porque ha crecido enormemente el comercio con los países de ASEAN, del lado latinoamericano, y lo que yo digo desde hace ya unos cuantos años atrás, caminando por las calles de nuestras ciudades, pronto vamos a ver rostros
que no son solamente los rasgos de Japón o de China, vamos a ver una proliferación de gente del sudeste asiático. Bueno, muy bien, como ven el tema daría para muchísimas entrevistas porque es apasionante, pero bueno, queremos dejar espacio también a que los especialistas e investigadores aborden el libro Escenarios de Integración Sudeste Asiático, América del Sur, hacia la construcción de vínculos estratégicos. Así que, Carlos, te agradecemos muchísimo por la entrevista. Y muchas gracias, Ignacio, por esta enorme oportunidad de poderles comentar cuál era el propósito del libro y cuál es su intención. No, un placer, y a todos ustedes muchas gracias, hasta la próxima entrevista.